¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Es verdad que ya hace un montón que no subimos episodio, pero nos habéis de perdonar porque entre Lourdes que está opositando y yo que estaba en Escocia, pues nos ha costado un poco retomar esto. Pero esperemos que después de verano volvamos con mucha fuerza y más después de vivir la JMJ, que ojalá os podamos ver a muchos de vosotros por allí. Y nada, hoy os traemos, Lourdes no está porque está estudiando, pero os traemos un episodio súper especial, es un especial de verano, es un testimonio de amor porque sabemos que os encanta. Y hoy tenemos con nosotros a un matrimonio que la verdad es que es una familia súper sencilla, que como dicen ellos, que es que ¿qué vamos a contar si tenemos una vida súper normal? Pero algo tienen que contar porque, vamos, vi que necesitan estar en juventud y grabar este episodio. Así que nada, estad súper atentos y yo creo que va a ser un episodio de esperanza, de conocer un poco la importancia de la amistad en el noviazgo y nada, que seguro que os va a encantar y que a todos los que estamos solteros, pues eso, que vamos a seguir teniendo esa esperanza y esas ganas de que la persona que Dios tiene pensada para nosotros va a llegar y en el momento que menos lo esperemos. Así que bienvenidos, Kiko y Ana. Hola Fátima, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son mis primos y la verdad es que de verdad es una suerte increíble poder estar hablando con vosotros y si os queréis empezar a presentar mínimamente quiénes sois o qué hacéis para que los oyentes pues eso, os conozcan un poco. Venga, pues empiezo yo mismo, Fátima. Yo soy Kiko, soy el mayor de 10 hermanos. La verdad que tengo la suerte de tener una familia enorme. Pues yo soy Ana, la mujer de Kiko. Para mí es una sorpresa hacer este podcast porque realmente no sé muy bien qué os puedo contar que no sepáis, pero bueno, es un lujo estar con todos vosotros y colaborar en lo que se pueda. Bueno, así que, bueno, y también para lo que sepáis, también están súper metidos en FTA, en Maús, o sea que controlan mucho temas jóvenes, lo que a nosotros nos gusta escuchar, o sea que va a ser súper entretenido. Yo quería empezar, que nos contéis un poco cómo fue vuestra juventud, si tenéis algo que contar, y cómo estáis vosotros antes de llegar a vuestro noviazgo. Bueno, pues empiezo yo. A ver, yo soy la segunda de 5 hermanas y yo puedo decir que mi juventud ha sido muy buena, o fue muy buena, muy plena. Disfruté muchísimo, no me perdí ni una sola fiesta y trasnoché mucho. Fui muchas veces a la universidad de Empalmada. Y tengo muy buenos recuerdos de la juventud porque fue muy plena, o sea, fue muy buena. Pero también ahora con el tiempo me he dado cuenta que fue una juventud como muy protegida porque ahora mismo veo como madre cómo está la sociedad y digo, ostras, de cuánto me preservo a mí el día arriba. Y llegué al noviazgo siendo mayor. Ahora os lo contará Kiko, pero yo conocí a Kiko cuando tenía 26 años y hasta antes de los 26 años yo ni había tenido novio ni intenciones, o sea, y he sido muy juerguista, pero nunca me había llamado la atención una persona, o sea, un hombre como para ser novio mío. Bueno, pues yo la que tuve, o sea, claro, yo soy el mayor de 10, ¿no? Entonces siempre había sido un poco como mis hermanos se reían conmigo, ¿no? Porque me decían que era como el segundo padre, ¿no? Entonces siempre había sido como una persona súper responsable, o siempre había hecho lo que me tocaba hacer, ¿no? Era como súper responsable. Cuando había que estudiar, cuando había que estar pendiente de los hermanos, estaba pendiente de los hermanos. Siempre era una persona que bueno, pues que había hecho lo que le tocaba hacer, ¿no? Y cuando pues acabé el colegio y fui a la carrera, pues súper centrado siempre, estudiando, haciendo deporte que me gustaba también mucho. Y la verdad que sin grandes, o sea, sin grandes planes de futuro, o sea, cuando ya estaba estudiando en la universidad, pues bueno, tenía un grupo de amigos muy bueno, pero pues que nos gustaba mucho hacer deporte, ir a la montaña, o sea, así todo como diversiones muy sanas, ¿no? Y justo es todo lo contrario que Ana, ¿no? O sea, a mí lo de salir por la noche no me gustaba nada, o sea, yo me iba al primero
y luego si había que madrugar, eso sí no tenía ningún problema para hacer cualquier actividad, ¿no? Entonces la verdad que yo al noviazgo, o sea, antes de conocer a Ana, la verdad que tampoco tuve ninguna relación así que me removiera, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una existencia como muy normal, ¿no? Y hasta que yo pues acabé mi carrera en Zaragoza, pero yo vivía en Zaragoza, y empecé a trabajar quiero decir, y parecía que nada quiero decir, que no había nada a mi alrededor que pudiera un poco cambiar esas circunstancias un poco que tenía, ¿no? Y bueno, hasta que pues al año de empezar a trabajar, pues decido dar un cambio un poco profesional, que además me lleva otra vez a estudiar, pero esta vez en Valencia, ¿no? Y bueno, y cambio de ciudad, porque además toda mi familia, bueno, Fátima es de allí, pero claro, todos mis primos y mis tíos vivían todos en Valencia, y para mí ir a Valencia desde Zaragoza pues fue como estar en casa igualmente, ¿no? Además vivía con una de mis abuelas, que vivía encantado, y seguía un poco con mi vida súper ordenada, ¿no? Eso sí, también con mi plan súper fijado, decir yo vengo a Valencia, estoy un par de años, ya vuelvo otra vez a Zaragoza y sigo un poco con mi vida allí, pero realmente, bueno, ahora iremos viendo que al final no fue así. O sea, porque es que no hemos matizado. Ana, ¿tú de dónde eres? Vale, es verdad. Yo soy de Pamplona, yo estudié la carrera de pedagogía en Pamplona, y cuando ya estaba trabajando empecé como un poco a ahogarme, tener la sensación de que Pamplona se me quedaba pequeña, que yo aquí ya qué más podía hacer, no sé, un poco inquieta de qué más se puede hacer. Y entonces me surgió la oportunidad, porque era una idea que rondaba, el irme a estudiar arquitectura técnica a Valencia, al Politécnico, y ahí empezó la jugada maestra. Bueno, pero eso todavía tiene mucho previo, ¿eh? Porque eso de me fui a Valencia, o sea, Valencia fue la tercera opción. A ver, que a nosotros nos gustan los detalles. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, yo estaba trabajando en un colegio de educación especial, y entonces, como de finales de junio a septiembre cierran los coles, a mí me ofrecieron la posibilidad con la Universidad de Navarra, que yo estudié allá, de trabajar para un banco. Y entonces pensé, pues como estoy un poco ya, que veo que esto ya no puedo dar más de mí aquí en este puesto de trabajo, pues ¿por qué no vamos a probar a trabajar en el banco? Entonces yo empecé a trabajar en el banco esos 3 meses de verano, oye, súper bien, ¿eh? Pero no recuerdo ahora muy bien porque tenía 5 días de vacaciones que los utilicé para ir formalizando matrículas en la universidad que me iba cogiendo. No, lo que nos has contado es por qué te lanzaste a matricularte. Vale, yo quería cuando estaba trabajando en el cole, tenía dudas en estudiar arquitectura técnica, porque mi hermana gemela había estudiado arquitectura técnica, y mientras yo estudiaba pedagogía y ella estudiaba parejos, yo veía que a mí eso me gustaba, pero no era mi momento, yo estaba estudiando otra cosa, pero tenía ahí siempre como rondando. Al trabajar en el Colegio de Educación Especial me surgió la idea de poder ir a estudiar un máster a Bélgica, a Bruselas. Es que ya ni lo recuerdo, de neurociencia, neuropsicología, es que ya ni me acuerdo. La tercera opción era comprarme un Twingo, porque yo no tenía coche. Entonces, con el dinero que yo tenía, pensé, que puede ser más rentable, y dije, pues arquitectura técnica. Pero yo a todo esto ya de por sí me habían avisado para ir a trabajar al banco, y dije que por supuesto que sí. Entonces, como ya estaba trabajando en el banco los 3 meses de vacaciones y ya había tomado la decisión de ir a estudiar arquitectura técnica, ¿qué hice? Yo había estudiado una carrera de letras y había hecho un co biosanitario, entonces acceder a una rama técnica era un poco complicado. Entonces empapelé España con todas las solicitudes de matrícula. Oye, y a ver quién me cogía. Pues me cogieron en Cuenca, me matriculé y volví. Luego me admitieron en Alicante, entonces anulé Cuenca y me matriculé en Alicante. Y cuando estaba en Alicante me dijeron que me habían cogido en Valencia, que debo decir que fue la matrícula que peor hice. Las envié todas por correo y como justificante con resguardo de haber enviado la matrícula. Y me acuerdo además que con la de Valencia le dije al señor de correos,
usted es testigo de que yo mando la matrícula en plazo, ¿eh? Porque soy consciente que esta la rellené como la que peor de todas, la de Valencia. Y aún me acuerdo de él que me dijo, sí, no te preocupes, que si tuvieses alguna pega, yo doy fe de que has mandado esta matrícula, esta solicitud de matrícula. Y entonces, perdona, Kiko, cuando estaba en Alicante me llamaron para decirme que me habían cogido en Valencia y entonces anulé Alicante y me fui a Valencia porque era más grande, básicamente no era por otra cosa. Pero es cierto que tenía un amigo que estudió en Pamplona de Zaragoza que era amigo común entre Kiko y yo no lo sabía. Entonces yo me acuerdo que me dijo, Juana, pues si vas a Valencia te pondré en contacto a un amigo mío que está estudiando allá y que igual te puede echar una mano. Y yo me acuerdo que estando en la playa de Alicante le escribí un WhatsApp y le dije, fulanito, que sepas que me han cogido en Valencia, habla de bien a tu amigo de mí porque no me voy a separar de él. Porque es que era ¿a dónde vas insensata? Bueno, y ese fue para poner un poco también de lo que es la providencia en estas cosas, mientras Fran ese verano estaba entre irse a Bélgica a hacer un máster, seguir trabajando, quedarse a trabajar en el banco o estudiar en Cuenca, en Alicante o en Valencia, bueno, yo al principio de ese verano había hecho el Camino de Santiago con uno de mis hermanos, con mi hermano Pablo, el tercero. Y es muy gracioso, ¿no? Pero claro, sobre todo os lo digo esto porque al final, o lo cuento esto, ¿no? Porque al final te das cuenta de que cuando uno pide, y pide con sinceridad, pues el Señor a veces le guarda unas sorpresas espectaculares, ¿no? Y entonces, claro, yo ya llevaba mi año en Valencia, porque yo llegué un año antes que Ana a Valencia, y entonces se me fue muy bien el curso y me fui, y surgió la oportunidad con mi hermano de irnos a hacer unos días el Camino de Santiago. Hicimos pocas etapas, pero bueno, lo suficiente para hacer de peregrinos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la misa del peregrino allí con el botafumeiro para arriba y para abajo, ¿no? Que yo miraba el sagrario y le decía al Señor, digo, Señor, vamos a ver, digo, yo ahora ya empiezo a verme ya en una situación de la vida, ¿no? Un poco digo, necesito que me digas qué quieres que haga con mi vida, ¿no? Y si mi vocación es el matrimonio, pues digo, yo siempre he sido un desastre para estas cosas, o sea, o me lo pones muy claro, o me lo mandas muy claro, o si no sé cómo voy a encontrar yo a la persona adecuada, ¿no? Porque claro, igual hoy en día, pues entre mauses, fetases y un montón de movimientos que hay, ¿no? Pues igual es más fácil encontrar gente que tenga una forma de pensar parecida, ¿no? Pero en aquella época, cuando estamos hablando de hace casi 20 años, pues las cosas no había y realmente yo sí que tenía la sensación de que vivía la fe muy con mucha soledad, o sea, o que prácticamente no estaba era algo que no estaba de moda, ¿no? Y que la gente pues iba por otros derroteros, ¿no? Bueno, pues entonces, pues apenas 2 meses y medio después, o sea, ella estaba en Valencia y yo ya también, claro, había vuelto de verano y también estaba en Valencia estudiando y ¡zas! A través de un amigo común, pues nos ponen en contacto a 2 personas en una ciudad que no era la nuestra tampoco, porque ella venía de Pamplona, yo venía de Zaragoza, y ¡zas! Y nos conocemos. Fátima. O sea, así fue. O sea... Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo os conocisteis? Pues a ver, yo recuerdo que nos hablamos un martes por teléfono. Joder. Un martes, sí, porque yo fui a un piso de estudiantes que además para mí es muy curioso porque era un piso de estudiantes muy peculiar, porque yo era como la beática, la que iba a misa los domingos y mis compañeras de piso no, o sea, ahí se juntaban los camellos, los no camellos y toda la gente, la creen de la creen que digo yo, en el piso de estudiantes, pero sin embargo eran las que estoy saltándome cosas, eran las que me buscaron una iglesia para ir a misa, las que la verdad me cuidaron un montón y fueron muy muy respetuosas. Pero aunque el ambiente de mi piso de estudiantes era muy bueno, el perfil del estudiante que estaba en ese piso pues no era tan bueno. Pero bueno, también al ir con una cabeza un poquito más amueblada y así te hace también discernir, ¿no? Que está bien y que está mal y ir con las ideas claras. Pero a lo que iba... nosotras todas las compañeras de piso nos íbamos los martes siempre a un tablao flamenco que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, en Valencia, y entonces sé que era un martes porque nos íbamos a ir y entonces le llamé a Kiko, no me cogió y yo, joder, voy a tener que repetir la llamada porque si te cogen a la primera pues ya has roto el fuego, pero
el hielo, vamos, pero cuando no te cogen, joder, queda grabada la llamada y tienes que volver a llamar. El caso es que no me hizo falta, me llamó él. Y yo recuerdo que cuando él me llamó, estuvimos hablando un rato grande y yo me recuerdo a mí misma riéndome y pensé, jo, pues es un chaval que no conozco de nada, ¿no? Pero qué majo. Ahí se quedó todo. Y quedamos con que el jueves nos veíamos en la facultad. Y así fue, quedamos el jueves. Pues a la 1. Y de esa hora no me acordaba yo, pero de la entrada del Politécnico, bueno, vamos, de nuestra escuela, y dije, guau, este es, sí que ser este, porque... No tenía mucho mérito, no, porque todos los de primero eran de 18 años y nosotros teníamos 6 o 7 pues, más, o sea, mucho más. O sea, que daba el olfato que bueno. Y dije, bueno, pues ya llega el momento y, hombre, pues Kiko, ¿qué tal? Yo soy Ana, pim pam pum, pues lo típico. Y de entrada me pareció un chico majo, y dije, qué majo, ¿no? Este chaval que no me conocía a mí de nada y tú se presta a echarme una mano, a acompañarme a casa, que yo por entonces era bastante... Me costaba volver a mi casa porque me perdía y digo, qué majo este chaval, ¿no? Y fue así como la primera impresión, qué majo, o sea, bien. Y, a mí lo que más me impresionó del primer momento que la vi fueron los ojos. Aquí en el podcast no se ve. Claro, tiene unos ojos que apabullan. Luego lo ha dicho mucha gente, ¿no? Pero yo realmente le miraba los ojos y decía, madre mía, qué ojos. Digo, me voy a perder en esos ojos, ¿no? Pero más por vergüenza, porque era una situación como un poco así rara, ¿no? Porque claro, a través de un amigo común, ella estudiando allí, yo llevaba ya un año, pero vamos, yo con unas ideas de volverme a Zaragoza que acababa ese mismo año, pues enormes, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, yo tenía un poco la sensación de decir, cuando me contó un poco eso lo que había hecho hasta ese momento y vamos, lo perdida que me viste. Y lo que le venía por delante, yo pensaba, digo, madre mía. Digo, yo creo que nos volvemos los dos juntos en junio. Digo, ella a su casa, digo, yo a la mía, digo, pero ella porque dice que esto no es para ella y yo pues porque ya me hubiera tocado acabar, ¿no? Pero bueno, no hay nada como pensar o como subestimar a una navarra. Chorradas justas. Y entonces, pues bueno, pues la verdad que pese, o sea, a mí era una sensación un poco entre ternura y un poco compasión, en el sentido de decir, madre mía, esta chica, la que le viene encima, y cuando empiece con los dibujos, con las construcciones y con tal, digo, yo no sé si sabe dónde se ha metido cuando me contó un poco su historia de cómo llegó a Valencia, ¿no? Digo, pero bueno. Y así fue como nos conocimos, ¿no? O sea, realmente fue como dos personas caídas ahí de la manera más fortuita, ¿no? Y que de pronto nos habíamos conocido, ¿no? O sea, que no fue amor a primera vista. Que va. No. O sea, ¿cómo se fue cultivando todo De hecho, eso? fíjate, yo creo que alguna vez lo hemos hablado ya, una vez que hemos estado casados y así, porque a veces también no te gusta recordar un poco los principios. Y hasta nos pinchamos a veces. Sí, porque yo tampoco he sido tan caótica, pero yo creo que nuestra relación empezó un poco por locura de mi parte, porque es verdad que en esos momentos podía estar un poco más despistada y por un sentido de protección de Kiko, de decir, esta alma cándida, ¿dónde va? Y entonces yo creo que entre esa necesidad mía de que alguien me echara una mano y luego ese sentido de pobre muchacha que no sabía por dónde le da el aire, pues ocasionó que quedáramos. La verdad es que solíamos quedar prácticamente todos los sábados. Los sábados quedábamos. Y que hacíamos hablar. Además era una relación un poco, o sea, una quedada un poco curiosa, porque además se incorporaba otro primo mío a veces a la quedada, porque resulta que este primo mío pues era una persona súper especial, ¿no? Porque tenía una enfermedad, ¿no? Pero era a la vez un tío súper cariñoso, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo el año que yo estuve solo me iba con él los sábados al cine y ya pues el año que llegó Ana, pues nos íbamos a pasear y a veces venía y otras veces nos íbamos juntos al cine. Es verdad que no venía todas las veces, pero sí que formó parte de los paseillos que digo yo. Pero yo una de las cosas que ahora, por ejemplo, con el tiempo más valoro es cuando quedábamos para hablar, no quedábamos para hablar, quedábamos pues porque yo creo que éramos los dos de fuera, los dos de la edad y era un poco el aliciente de decir, bueno, pues vamos a dar una vuelta.
Y Así yo le enseñaba un poco Valencia, que la conocía un poco más. Que me vino de perlas hasta que me traje la bici, que me costó 2 meses traerme la bici. Porque si te pierdes con la bici llegas rápido. Eso es así, fue por Si necesidad. has de dar 20 vueltas, Sí. las das rápido. Y yo creo que ese quedar, pues yo te enseño un poco la ciudad, para aquí y para allá, empiezas hablando de la universidad y fíjate esta asignatura, este profesor, cógete esta adaptativa, pues yo en Valencia hago esto, pues yo tal, yo cual. Y al final empiezas por ahí, vas pasando poco a poco a temas un poco más serios, pues qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces, tu familia, tu no familia, y sin querer vas cogiendo cariño a una persona que con la que yo personalmente no me planteaba si me gustaba, no me gustaba, si podría ser novio, si podría no ser novio, pero la realidad es que estaba súper a gusto y que yo llegaba los sábados y que es que lo daba por hecho que iba a quedar con Kiko y que hoy íbamos a la Malvarrosa, mañana íbamos el sábado próximo íbamos a las ciencias, que al otro me acompañas a comprar camisas. Es que lo veía de lo más normal del mundo porque eran los dos tonticos que había, no sé, entonces fue como una relación de amistad muy sana, pero muy muy sana. Yo creo que a mí él me dio lo que yo necesitaba, que era una persona con la que poder hablar e ir confiándole pues un poco todas mis preocupaciones. Que eran unas cuantas en aquel momento. Todas. Primero a tus padres no se hacía ninguna gracia que tuvieras que venir a Valencia a estudiar. No, porque a ver, tienes la vida organizada y de repente déjalo todo para... Pero bueno, el resumen de mi padre, de toda mi trayectoria es: tú te fuiste a Valencia a buscar marido, pues igual el hombre ha tenido razón, ha sido para acabar la carrera, ¿eh? Pero pues sí, yo busqué yo creo que encontré en él eso, y de una forma muy tranquila y muy sosegada, porque yo nunca me planteé que pudiese ser un novio. Porque no me planteé que nunca pudiese ser un novio mío, porque con todas las veces que yo he salido de fiesta en Pamplona, y he salido mucho, yo nunca he tenido necesidad de liarme con ningún chico. El por qué no lo sé, tampoco me cuestioné a mí misma, tía Ana, eres rara, no me salió eso. Y solamente yo, que a veces me decía, joder, entonces tú cuando salías, ¿qué hacías? Pues hablar. Claro, que ahora me pongo a pensar y digo, Dios mío, o sea, ya dirían, está cansa, pero pues hablaba con una, hablaba con otra, con otro, quiero decir que, y yo luego ya decía, pues hasta aquí me voy a casa, y me iba. Y con Kiko pues empecé igual, pues hablar y pues hablaba de una cosa y otra. Digo que yo hablaba mucho, pero yo siempre he sido muy tímida. Y yo creo que hablaba por timidez, que no se note que no sé qué hacer. Y verdad, pues así fue. Que hablábamos de una cosa, de otra, y al final, y sobre todo, como el roce hace el cariño, pues al final empiezas por poco, empiezas hablando de temas un poco más serios, hasta que de repente te paras un día a pensar, un día de vez en cuando, y dices, pues ya tengo yo confianza con este chaval, punto. No trascendía más. Punto. ¿Y tú, Kiko, y luego por también, tu parte? claro, sí, por mi parte, claro, yo, sobre todo, o sea, yo al final, o sea, al principio, siempre, cuando miro para atrás y vuelvo a esos inicios, ¿no? Yo siempre que coincidía con Ana o me la encontraba en la facultad o tal, yo siempre me venía el pensamiento a la cabeza, ¿no? Digo, madre mía, pobre. Digo, si parece un pato mareado. O sea, pero un pato mareado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Decía, digo, esta chica, necesita que le ayuden. Digo, pero no en el mal sentido de la palabra porque sea tonta, que luego al final, si le fue súper bien, ¿no? Pero sobre todo porque yo decía, digo, madre mía, digo, con la cantidad quiero decir, o con el cambio tan radical que ha dado de vida, con lo poco que tiene que ver esto que está haciendo ahora con lo que había estudiado hasta ahora, es que el estar en una ciudad que no tienes a nadie, o sea, porque yo al final tenía mi familia, y claro, yo la veía a Ana y decía, digo, esta mujer, digo, comparte piso con 4 chicas que para mí eran un poco alternativas, ¿no? Luego se viene aquí, digo, trabajaba los medios días en un cole para poder claro, pagarse la estancia, subvencionarse la estancia, ¿no? Luego iba a clase, digo, yo veía haciendo dibujo y yo decía, digo, pero sí. Digo, y me cogían unos disgustos porque no lo entendía, porque no le salía, porque tal. Y yo me acuerdo. Un punto y una recta y saca de ahí una maravilla. Y yo me acuerdo que era como, no sé, o sea, que era como. Pero la admirabas, en ese sentido. Sí, no, claro, no, o sea, yo decía, digo, olé sus narices, digo,
Digo, vamos, y digo, yo duro 2 días, o sea, no... Entonces, jo, yo la veía a la vez una persona súper tenaz, ¿no? Y luego, jo, lo que más me gustaba era decir, o sea, que qué cómodo estaba hablando con ella, ¿no? De cosas que eran más íntimas, como puede ser el tema de la fe, la forma de entender la vida, la forma de tal, que yo hasta ese momento, pues, es que casi podía contar con el dedo de una mano, y alguno me sobraba, ¿no? Las personas con las que eso me había pasado, ¿no? Y entonces, jo, pues fue una forma de tratarnos y de conocernos tan inocente, o sea, porque además en el fondo yo tenía súper claro que yo ese curso acababa, que me volvía a Zaragoza y que, jo, y que le deseaba lo mejor, o sea, o que ojalá le fuera muy bien a Ana, Sí, pero sí, así me lo dijo. Te pero- deseo lo mejor y pensé, qué carajo. Sí, se me Pero ha bueno, ido el pero- único que me O sea que todo centra un eso poco. fue en 8 meses, 9 meses. Sí, claro, pues que claro, cuando al final con una persona compartes tantas conversaciones, sobre todo además conversaciones buenas, quiero decir, o sea, no hablar de tonterías o de cosas que no van a ningún lado, sino conversaciones súper, al final muchas veces son súper profundas, o sea, pues bueno, de cómo entendíamos la fe, de cómo vivíamos, de qué proyecto de vida teníamos, de lo que te gustaría hacer cuando acabáramos de estudiar y de la familia que te gustaría tener o que te gustaría formar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una forma de ir conociéndonos y de ir un poco poniendo en valor esos valores que teníamos cada uno, ¿no? Y que en el fondo, no siendo igual conscientes, yo por lo menos, ella dice que sí, que igual era un poco consciente, yo igual era menos, te unen un montón a esa persona, ¿no? Que tiene esa forma de pensar y que en el fondo yo era lo que anhelaba, ¿no? Cuando ahora luego ya, o cuando tiempo después echar la vista atrás, me dices, claro, es que cuando yo estaba ahí en Santiago diciéndole al Señor, o sea, Señor, o sea, ¿cómo puedo? O necesito que me lo pongas muy claro y muy evidente, ¿no? Un poco lo que es la vocación de mi vida, ¿no? Te das cuenta, joder, de que tú pides y cuando menos te lo esperas te lo dan. O sea, y en mi caso es eso, o sea, fue una cosa que me cayó casi del cielo, o sea, a los 2 meses de pedirlo. Y luego, evidentemente, hubo que trabajarlo porque estas cosas, quiero decir, no son todo fáciles, ¿no? Yo, de hecho, acabé en junio ese año, ese curso, vamos, y claro, y además con la suerte de que me había salido trabajo ya en Zaragoza, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que a mí se me enciende una luz de alarma, o sea, una luz de alarma o una luz de decir, aquí hay algo más, ¿no? Es decir, claro, yo estaba por un lado súper contento porque me habían llamado para decirme que me habían contratado, claro, y por otro lado yo decía, y ese día tarde había quedado con Ana, ¿no? Entonces, porque estaba estudiando en la biblioteca al lado de mi casa y tal, y entonces, pues yo digo, ¿y ahora cómo le digo? Que me voy. Que me voy. Ya O sea, me preguntaba algo, ya. Pero si no era cuestión de barruntar, era cuestión de... Y entonces, claro, y a mí la siguiente pregunta, digo, bueno, vamos a ver, digo, si a mí no somos más que amigos, digo, porque a mí me preocupa tanto lo que pueda pensar o cómo le vaya a decir que me voy, ¿no? Digo, porque total, digo, que decir, tenemos una amistad muy buena, pero yo me autosugestionaba y decía, no, pero no deja de ser una amistad, ¿no? Y entonces, pues nada, pues ese día estuve con ella, pero no le dije nada. Y yo me acuerdo que luego ya ese fin de semana coincidimos, no sé si fue el sábado, o un sábado, no sé si fue un viernes o un sábado, no recuerdo. Y nada, y pues yo como siempre le dábamos una vuelta, o tomábamos un bocata o algo, y nos íbamos y la acompañaba a su casa. Y entonces, ya cuando estábamos llegando a su casa, en una de estas yo ya me paro y le digo, oye Ana, tengo que decirte una cosa. Se me quedó así como un poco fría, ¿no? Y le digo, jo, pues tengo que decirte que me voy. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, si realmente hay algo más, digo, igual ella me lo dice o se queda parado, triste. ¿Y qué va? Todo lo contrario. O sea, se pone a reír, toda contenta. Oye, cómo me alegro, lo mejor, lo mejor que te podía pasar. Con dignidad, o sea, una sale de casa Claro. se sale llorando. O sea, con dignidad. Dije, vaya mierda. O sea, y de hecho yo lo pensé, ¿y ahora qué Pues hago? fingiste muy bien. Bueno, Fingiste O sea muy bien. que Kiko en ese momento ya estaba un poco... Hombre, o sea, claro, yo creo yo, que ya barruntaba algo. o sea, yo no, Pero- o sea, yo, bueno, no sé, pues si has dicho que mierda por lo bajín y digo algo No, a habría. ver, yo por ejemplo creo que a ella fue como un signo de, jo,
empiezas a doler o te empieza a doler la ausencia o que te imaginas la ausencia de la otra Y persona. todavía no me había ido. Y todavía no se había ido. Y entonces ya, te pones en canción y tú misma te interrogas y dices, ¿y entonces esto a mí por qué? Porque si yo no soy enamoradiza, mi madre, que yo se lo dije a Kiko cuando nos casamos, siempre toda su vida me ha dicho, y no se lo he querido preguntar, que yo tenía el corazón escondido y amor ahí. Y a veces decía, joder, pues si soy maja, ¿por qué me dice esto? Yo he llegado, con el tiempo, yo me he llegado a dar cuenta que yo no he tenido novios porque he hablado tanto que es que yo misma veía que no eran candidatos. Pero esto, o sea, esta lectura la he hecho con los años y aún pensando que soy lística. O sea, como fíjate, tía lista, ¿qué conclusiones hace? Porque realmente, lo que decía antes, ni los buscaba ni los echaba en falta. Pero sí que es cierto que cuando Kiko me dijo me voy, pensé, ¡buah! ¿Qué hago yo ahora? Claro, pero imagínate, Fátima, Pero con claro, dignidad. la reacción. A ver, si tú le quieres también a alguien, O sea, y yo le tenía mucho aprecio, objetivamente es una buena noticia para él. Pues sería una necia no alegrándome por él. Nada, pues el botó bola de se gestiona en alegría. privado. Botó de alegría. Entonces, claro, para mí fue una situación como decir, Kiko, ¿te has imaginado algo que no es? Digo, porque claro, digo, ¿está feliz de que yo me vaya? Digo, bueno, pues... Digo, pues evidentemente la composición de lo que te habías hecho, de pensar que le podía llegar a afectar o tal para mal, nada. Es verdad que pasó el tiempo, cada uno en su sitio, y de vez en cuando, como Kiko tenía que venir a Valencia para presentar el proyecto o para para el conductor, pues es verdad que nos veíamos. Y yo creo que esa distancia a nosotros nos vino muy bien porque a los dos nos dio perspectiva. Sí, nos dio un poco de perspectiva y nos dio un poco el discernimiento para ver de que, vale, que esa amistad igual podía llegar a algo más. Y entonces yo creo que es ahí donde damos el salto. Hubo un tiempo, pues no sé si fue pues de septiembre a febrero, una cosa así, que con idas y venidas de, ay, qué bien, ay, que voy, qué bien, ay, que me voy, qué mal. Pero vamos, esto era de una vez al mes, o sea, como mucho, o sea, o cada mes y medio, o sea, que tampoco... Pero yo creo que nos dio un poco la distancia de decir, lo echo en falta, no lo echo en falta, ¿qué me está pasando? Y fue un febrero cuando los dos nos dimos cuenta de que esto sí que podía ir para adelante. Claro, nos pedimos salir en la distancia por teléfono, es muy cutre. Bueno, no, yo te mandé una carta. Oye. Vamos, en la distancia. Te mandé una carta y entonces ya cuando leíste la carta fue cuando hablamos por teléfono. Nerviosa, sí. Se puso nerviosa, dije, o sea que... Una cosa es lo que piensas y otra cosa es que esto ya es real. Aquí claro. Ya hay que empezar a mojarse. Entonces fue como muy gracioso porque claro, yo le mandé una carta ya. Yo llegó un momento, llegó Navidades y yo ya cada vez nos vimos, además coincidimos en Navidades porque me acerqué un día a verla. Ella estaba en casa de sus padres, en Tafalla. Y entonces yo me acerqué un día a verla, tenía vacación, pero tenía fiesta, vamos, y le dije, oye, Ana, tal, digo, ¿tienes algún plan mañana y tal? No. Digo, bueno, pues, es que se para el mundo y paras tú el mundo porque... Digo, no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. Solo tenía que estudiar no sé cuántas. No tengo nada que Nada. Tranquilo, lo que dices. Digo, pues mira, voy a aprovechar, digo, como estoy cerca, digo, no tengo nada que hacer, digo, yo tengo fiesta mañana y tal. Un día de perros, hacía una niebla, luego se puso a llover a mares. Y yo me acuerdo despidiéndonos ahí debajo del arco de la muralla, ahí en Olite, cayendo el diluvio universal, un frío que pelaba, ¿no? Y yo, pues nada, pues me voy. Y además no sé si venía ese momento tus padres por a lo lejos o alguna hermana tuya. Pues adiós. Oye, pues hablaremos. Claro, y entonces yo cuando hacía ese viaje de vuelta a casa a Zaragoza, ¿no? En el coche por la autopista, yo diluviando, ¿no? Que yo pensaba, digo, ¿que tú eres tonto o eres tonto? Digo, vamos a ver. Digo, en el fondo me he venido, pero es que no me hubiera ido. Digo, yo lo que tenía que haber dicho a esta chica es, lo que me importa y lo que la quiero. O sea, lo que la quiero, que me he dado cuenta que la quiero un montón. O sea, y sobre todo en estos meses de estar lejos y de no poder vernos todos los días. O sea, de no poder vernos tan a menudo como nos veíamos antes, ¿no? Y entonces, claro, digo, vamos a ver. Digo, pero tú eres tonto. O sea, tienes una chica que es estupenda, que es todo lo que puedes pedir a alguien de como compañera de viaje, o sea, es que lo tiene ella, o sea, lo tiene todo, tiene simpatía, tiene optimismo, tiene arranque, tiene unos ojos preciosos, tiene una forma de ser que es que habla por los codos, que yo hablo mucho menos, o sea, vamos, es que es una maravilla, o sea, tiene fe como tú, o sea, digo,
o sea, yo me autodecía a mí mismo, ¿no? Digo, pero tú, digo, ¿pero qué has hecho todos estos meses? Digo, o sea, ¿en qué estabas pensando, no? O sea, fue como una vuelta a casa, un poco como de decir, pues qué tonto soy, ¿no? O sea, y entonces nada, pasaron unos días ya de Navidad y dije, esto no puede seguir así. Digo, esto hay que dar, claro, porque ya han estado exámenes. O sea, Tristemente sí. tristemente sí. ¿Y tú, Ana, para ti ese día también fue un cambio, no? Pues mira, es que yo las veces que estaba con Kiko disfrutaba mucho, porque me sentía muy tranquila, siempre me he sentido muy tranquila en el sentido de... Siempre tenía mucha paz, yo siempre digo, me das una paz y una seguridad. Sí, yo siempre digo que luego empecé a correr el día que la conocí. Pero... Y entonces siempre he estado muy cómoda y eso lo he valorado con el tiempo. Lo he valorado más si cabe con el tiempo porque me ha tocado estar con compañeros de trabajo, con amigos, que no me han hecho sentir tan cómoda, no por nada, sí, porque son majos todos, pero es verdad que yo con Kiko estaba muy a gusto siempre y como no éramos novios ni éramos nada, tenías como la libertad de... Además una libertad plena de yo soltaba todo, sin filtro, ¡pum! Lo que se me ocurría. A ver, soy una mujer con 2 dedos de frente, pero que hablaba de todo con una libertad y con una tranquilidad y porque además sabía que tenía buena acogida y que Kiko no me respondía nunca mal, nunca me trataba mal. Entonces yo daba por hecho que lo iba a volver a ver, pero es cierto que yo también me acuerdo de ese día que fue un 7 de enero y con pena porque era como, bueno, hasta dentro de un mes nada. Y tú ya ves que tu corazón cada vez se resiente más de la distancia. Pero es verdad que estábamos condenados a eso, porque la realidad era la que era, que él estaba trabajando en Zaragoza y yo estaba estudiando en Valencia. Entonces, la vena práctica también te sale como instinto de supervivencia. O sea, no puedo estar lamentándome todos los días de que tú estás aquí y el otro está allá. Pues venga, tal, pues venga, pues tal, pues venga, pues tal. Pero sí que recuerdo ese día con pena porque lo disfruté. La verdad es que lo disfruté. También es verdad que enseguida llegó febrero y en febrero ya es cuando oficializamos el noviazgo. Sí, bueno, lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo te escribí una carta. Yo me puse nerviosa y Ana se puso súper nerviosa, el día que le llegó tenía que hacer un examen. Hay instalaciones. Y estaba el peor examen como... de mi vida. Yo creo que lo suspendí todo, ¿eh? No, yo pero creo que aprobaste, yo creo que aprobaste. pues no me acuerdo porque la odiaba esa asignatura. Instalaciones, madre mía. Pero sí me acuerdo que salí y dije... Me acuerdo que me dijo que volvía en la Vía Besa, o sea, en el urbano, y en el autobús urbano, y decía, ¿qué le digo yo a este? O sea, ¿verdad que le digo? porque en el fondo quieres que sí, pero yo qué sé. Y es que yo tampoco era una mujer experimentada, entonces, pues yo qué. Pero sí, ya empezamos a salir. Y además había otra cosa, que no nos íbamos a ver hasta 15 días después. Bueno, claro, nos veíamos 15 días. Entonces, ¿sabes tú en ¡Qué 15 días lo nervios! que puedes maquinar? O sea, El día que nos vimos, yo creo que no he andado tan lento en mi vida. Y ya cuando lo vea, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? ¿Qué? O sea, lerda. Pero fue bien. Yo decía, el primer día que iba a verla después, claro, porque yo le pedí salir por carta en realidad y luego hablamos por teléfono, o sea que fue como un poco surrealista, ¿no? Pero bueno, entonces claro, yo el primer día que iba a verla, 15 días después, porque además ella estaba en plenos exámenes, claro, pues yo decía, bueno, pues qué ganas tengo de verla, ¿no? Porque era la primera vez que iba a verla siendo novios, ¿no? Siendo novios todavía sin realmente habernos visto, ¿no? Y entonces fue muy bueno porque claro, yo estaba ahí todo impaciente esperando que llegara, digo, pues qué raro, pues no llega, se retrasa, pues digo, pues si me había dicho que estaba ya de camino, yo estaba ahí esperando en Correos, en la plaza del Ayuntamiento en Valencia, ¿no? Y digo, ojo, pues no sé muy bien por qué no viene, digo, pues, o sea, y luego, claro, luego con el tiempo me reconoció que es que no sabía cómo... No sabía ni por dónde empezar. Pero bueno... Bueno, ¿y cómo fue esos momentos? O sea, pues ¿cómo empezó el noviazgo? Fue... O sea, empezamos bien. Yo creo que continuamos igual, fíjate. ¿Qué cambió? Pues que empezó a haber besos. O sea, es así. Bueno, y que te cogía del hombro, que antes no te cogía del hombro. O de la mano, pero materialmente que empezó a haber besos. Tampoco noté yo mucha más diferencia. ¿Por qué? O sea, no es que no notara mucha más diferencia, es que yo ya me sentía muy querida por Kiko y siempre me había tratado muy bien, me seguía tratando igual de bien y si había complicidad aún la había más, porque había habido un paso más de una amistad a un noviazgo que yo personalmente lo empecé sabiendo que tenía garantías de éxito. ¿Por qué?
Pues porque había tal confianza y tal conocimiento del uno del otro que pocas cosas me podían sorprender. Así es. Entonces, eso yo creo que para en nuestro caso fue vital, Sí, ¿verdad? sí, Kiko? El conocimiento previo. o sea, yo tuve la sensación cuando te pedí salir que yo me iba a casar contigo. Yo no lo pensé, pero Bueno. sí, o sea, pero tenía esa paz. Sí, Que pero así como, la tuve durante todo el noviazgo y la he seguido teniendo durante todo el matrimonio. así como me costó mucho ser consciente de que ¿Te gustaba? fuera la persona que me habían puesto delante para ser mi mujer, o sea, yo sí que tuve muy claro que en el momento que le pedí salir, digo, digo, es que me voy a casar con esta chica, seguro. O sea, estoy convencido, digo, es más, ya fue empezar a salir y ya estaba pensando, digo, espero que esto no sea muy largo. A ver, sí, porque al final, bueno, nosotros el noviazgo lo vivimos en la distancia y en la distancia, ¿qué ocurrió? Mi ¿Cómo lo opinión vivisteis? es que, claro, cuando Kiko venía los fines de semana, a mí se me paraba el mundo. Yo ni estudiaba ni hacía nada. O sea, y el viernes ¿Y que qué? tenía construcción 2 a las tardes, mortal, acero y hormigón, ni acero ni hormigón ni puñetas. O sea, yo tranquilamente en casa, pues lo que hacen las novias, o hacía yo, vamos, novia general, qué ropa me pongo, qué tal, qué cual, qué vamos a hacer, qué vamos a dejar de separar el mundo. Bueno, todo Disfrutaba. se ha dicho que yo no iba a Valencia más que cada 2 o 3 semanas Sí. y algunas veces no podía ni eso, o sea, Sí. O sea, que fue un noviazgo al uso, en la distancia, vamos. sí, bueno, mucho teléfono. Entonces, mucho teléfono, es verdad, por teléfono hablábamos mucho. Y entonces, claro, nosotros seguíamos igual, pero es cierto, igual en el sentido de hablar mucho, de alegrarnos por vernos, De contarnos todo. de contarnos todo. Y yo hay una cosa, por ejemplo, que siempre con mis compañeras de piso, como eran más diferentes a mí, me decían, joder, Juana, pero esto, y yo le decía, siempre me hacían la pregunta, ¿pero no te entra el miedo de que Kiko se pueda liar con otra? Y yo siempre les decía que yo me interrogaba a mí misma, porque decía, o eres una cándida, o es que a mí yo no tengo ese miedo, esa preocupación, porque tenía como tal confianza en él que es que sabía que eso no podía pasar, porque si pasaba o si fuera a pasar, sé que él me lo diría. O sea, hasta ese nivel de conocimiento llegaba. Entonces, el noviazgo en la distancia fue duro porque cuando tú quieres a alguien, quieres tenerla todos los días a tu lado y no la tenías. Y entonces, cuando hacías lo que hoy en día, o bueno, lo que todo el mundo hace cuando se es novio, todos los días que te paso a buscar, nos tomamos algo, tal, nosotros lo teníamos esporádicamente y además de una manera en cierta forma artificial porque parábamos el mundo, el suyo y el mío. Era fuera de, o sea, era como fuera, separaba el mundo. O sea, yo ya por aquel entonces había cambiado de empresa y yo trabajaba en un pueblecito del Pirineo que se llama Sabiñánigo. Y claro, yo tenía como 450 kilómetros hasta Valencia para ir a verla, ¿no? Y entonces yo de lunes a viernes vivía allí, en Sabiñánigo, trabajaba, o sea, acababa de trabajar a las 3 el viernes y el fin de semana que bajaba, que efectivamente no bajaba todos, primero porque Ana tenía que estudiar, entonces yo cuando no tenía exámenes tenía prácticas o tenía lo que fuera, entonces pues yo bajaba cada 2 o 3 semanas y si no me estaba en Zaragoza el fin de semana y ya estaba con mis padres, ¿no? Y entonces pues la verdad que era, o sea, que era como una sensación de exprimir cada minuto del tiempo que estábamos juntos, que era, o sea, que es que era, o sea, era como un noviazgo súper intenso en cuanto a exprimir el tiempo. O sea, yo siempre yo lo digo a gente que me dice a veces lo del tema del noviazgo a una distancia, jo, pues cómo puede ser y cómo lo llevabas y cómo tal. Y yo, cuando nos casamos en ello, lo más que hayamos estado en el mismo sitio, coincidiendo, pues o porque habíamos ido a la playa con sus padres, o o ella había venido a la playa con los míos, habíamos coincidido en el mismo sitio, no habíamos estado en el mismo sitio juntos más de 5 días. Y eso pasó una vez. Sí, una o dos. Una vez o dos, como mucho. También es verdad que el noviazgo en la distancia no te exime de dificultades. Dificultades porque, pues primero porque físicamente no tienes a la otra persona a tu lado y luego otra dificultad que yo creo que es común a todos los noviazgos es la cantidad de tentaciones que te surgen. Yo lo digo con orgullo y con orgullo lo digo sobre todo sin pretender juzgar a nadie, porque a mí me ayudó mucho poder tener o haber tenido un noviazgo casto y puro. O sea,
Bueno, cristiano al final. Cristiano. O sea, Y por eso lo digo con orgullo, porque no puedo valorar cómo son los otros noviazgos, ni puedo, ni quiero, ni debo. Pero con orgullo digo que a mí me ayuda, ¿por qué? Pues porque te hace mm, trasladar al otro tus inquietudes, tus debilidades, pedirle al otro que te ayude en tus debilidades, ayudarle al otro en sus debilidades. Eh, es verdad que como los dos siempre hemos sido creyentes, pues y nos ayudábamos además, pues ya ha habido momentos en los que yo he tenido que acudir a la confesión y entonces a veces esa sensación de reseteo de, uff, empiezas de cero, a mí me ayudaba, me daba paz que a veces la conciencia no me había quitado. Eh, ¿He sido una pecadora? Pues no lo sé, he hecho lo que he podido, he salido de los apuros como he podido, pero sí que es cierto que me ha ayudado mucho el mantener el llevar a término un noviazgo cristiano, porque ha fortalecido mucho desde mi punto de vista los cimientos de mi matrimonio, porque dificultades surgen y en el noviazgo te surge, en mi caso, la tentación de la carne, porque llega un momento que ya los besos te quedan pocos. Más besas así, asá y asó, es que no te queda mucha más opción, o sea, más que dar un paso más. Así que soy bruta, pero entonces, si no das ese paso, ¿qué pasa? Pues que joder, te quedas con las ganas y entonces también el controlar esos impulsos que no son malos, porque al final tú lo que quieres es, o sea, yo ya sabía con certeza que quería a Kiko, pues el poder contar con su ayuda, el poder darte de todo. sí, pues a mí me ha ayudado, porque me ha ayudado también por lo que os decía, que si en el noviazgo está la tentación de la carne, en el matrimonio también hay muchas dificultades que vencer, económicas, afectivas, sociales, con los hijos, de trabajo, laborales, claro. Que siempre son preocupaciones más grandes, yo siempre pienso que son preocupaciones más grandes de la capacidad que yo tengo para resolverlas. Entonces, el saber que tienes a una persona al lado y a alguien a quien recurrir, como es el Señor, al que le pides discernimiento y ayuda, pues no ha dejado de ser, desde mi punto de vista, seguir una trayectoria coherente que con la particularidad o no particularidad de nuestro noviazgo nos ha permitido llevar una vida coherente. Y para mí llevar una vida coherente es sinónimo de paz y de tranquilidad. O sea, ser auténticos, básicamente. Pues no lo sé, pero bueno, estamos contentos. Y que luego al final hay otra cosa, y es que te das cuenta, ¿no? Claro, te das cuenta cuando ya nosotros ya, este año si Dios quiere, haremos 15 años de casados, que ya son 15 años. Tenemos 3 hijos y de que o sea, que vivir un noviazgo así vale la pena. O sea, porque al final, cuando te dedicas a otras cosas o te diluyes en otras cosas en el noviazgo, el problema es que hay muchas cosas que luego son importantes que no hablas y que no tratas. Y que luego es lo que decía Ana, ¿no? Que al final, cuando ya formas una familia, hay muchísimas dificultades, hay muchísimos cansancios, hay muchísimas fatigas, muchísimas frustraciones. Y todo eso o lo has entrenado antes, o sea, o con la renuncia, con el cuidarse, con el cuidarlo, o si no realmente es que es muy fácil tirar la toalla como la tira tanta gente hoy, ¿no? Porque el encanto del noviazgo se pasa, o sea... Bueno, y el enamoramiento no deja de ser un estado transitorio, o sea, quiero decir, porque luego o sea, el secreto luego de que esto dure es querer cada día, o sea, no basta con es que me tiene enamorado, porque el enamoramiento se pasa, o sea, es una cuestión pues, no sé, la gente que se dedica a estudiar estas cosas además, ¿no? Pero que es una cuestión casi hormonal o llamarlo como quieras, ¿no? Pero en cambio, si tú quieres querer a esa persona y sobre todo te agarras a aquellas cosas de las que a ti te han enamorado o que a ti te han llamado la atención de esa persona, cuando luego pasas por dificultades, que es mucho más fácil salir adelante. Es que es muchísimo más fácil. Es verdad que en el momento se pasa, pero igualmente cuando te casas, igualmente sigues enamorado en el sentido de que te gusta la persona. Sí. O sea que lo que pasa es que luego la vida te dice, o sea, me refiero parada. Que cuando te casas no es que se pase todo el amor, no, es que eso sigue. O sea, igual yo he de decir a día de hoy, que a ver, yo se lo digo muchas veces a Ana, se piensa que se lo digo en broma, que yo cada día la quiero más. O sea, ella se ríe cuando se lo digo. Pero es verdad, yo le digo, Juana, es que te quiero más que ayer. O sea, quiero decir, no sé por qué, pero
Pero te quiero más que ayer, o sea, es verdad que luego tienes tus días peores, ¿eh? O sea, que estás más cansado, o que tienes más problemas, yo que sé, en el trabajo, con los hijos y tal, ¿no? Pero ojo, yo creo que al final un noviazgo así, yo creo que para nosotros ha sido un poco la receta o el remedio para seguir creciendo en el matrimonio, porque esto, es decir, el matrimonio al final no es un fin, no es el fin del noviazgo, es el principio, es una etapa que empieza y el matrimonio es hasta que te mueres, hasta que te mueren los dos, o hasta para siempre, vamos. Pero entonces, cuando tú yo creo que el secreto, o por lo menos o la clave de nuestro noviazgo, ¿no? Es que entendimos, ¿no? Que era un paso para luego toda una vida juntos, ¿no? O sea, y cuando tú quieres pasar toda tu vida con alguien, yo creo que es muy importante hacer las preguntas apropiadas y hablar de las cosas oportunas, sobre todo porque ni ella ni yo queríamos equivocarnos, ¿no? Y Claro, entonces, pero yo aquí te hago un inciso. ¿Cuáles son las preguntas adecuadas? Ni idea. bueno, Ni idea. A ver, no, porque si no sacaríamos el manual, pero es que no tenemos bueno. ni idea. Ahora bien, si tú hablas mucho y yo, y creo que Kiko también hacemos mucho hincapié en el hablar, es que es importante hablar, es importante conocerse. Y entonces cuando hablas y hablas y hablas, yo no sé qué preguntas son las adecuadas o no, pero sí que sé las respuestas que obtengo. Y sí que sé si esas respuestas que obtengo en un momento dado son respuestas que a mí me convencen o no me convencen. Porque las preguntas pues dependen de los momentos, de las circunstancias, pero pues al final a veces necesitas acogerte a esas respuestas que en un momento dado te dieron. ¿Para qué? Para aguantar o para continuar. Porque cuántas veces, Kiko, hemos dicho tú y yo, wow, yo soy muy fan de valoración del matrimonio. Esa siempre las hago en el coche cuando vamos sin hijos. El viaje sin Ok, hijos, andábamos en el una coche sin valoración del hijos. matrimonio. Me encanta. Sí, pues porque de vez en cuando tienes que resetear, te Sí, metes sí. en el bucle y, ¿no? ¿Cuántas veces hemos concluido, pues igual tenemos que como que volver, esto suena hortera, pero como a reenamorarnos, porque vas dando por sentadas muchas cosas que no las debes dar por sentadas. Ujú. Tienes que estar ahí pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, que es un continuo. Y entonces el dedicarte tiempo, el considerarlo como tu prioridad, Y cuidarse, y cuidar al otro. pues Sí, es cuidar al otro es fundamental. súper importante, o sea, súper importante. Y eso, si realmente durante el noviazgo lo has trabajado, lo has cultivado, pues luego es más fácil que salga. Y O yo sea, creo que se consigue cuando existe un respeto absoluto hacia la otra persona. claro. Respeto y admiración. Yo es verdad que siempre me he sentido muy respetada y, mira, lo de admirada no lo había pensado nunca, pero me alegra que me digas que me admiras. Pero querida, porque lo notas en cómo te cuidan, en cómo... Y discutimos, ¿eh? Pero fíjate que no había caído en que me Y admira. es que todos los libros que me leo de matrimonios y noviazgos que me encantan, siempre dicen que lo más importante del matrimonio es que se admire. Pues fíjate Sí. si estoy verdad. O sea que, Pero sí. vamos, que desde el minuto uno te admiro. Pero No, así no, es así. Bueno, y creo que podemos acabar, porque a nosotros siempre nos gusta dar unos tips ¿Mm? para acabar el episodio. Entonces, si podéis decir, no sé, 3 tips que daríais a los jóvenes de hoy en día respecto a, puede ser soltería, noviazgo, matrimonio, lo que queráis. Lo primero de todo, eso sí o sí. O sea, independientemente del momento, bueno, o sea, fundamentalmente a los jóvenes, antes de plantearse cualquiera de esas circunstancias que ha dicho Fátima, ¿no? De noviazgo, matrimonio o soltería o tal. O sea, es decir, tómate el tiempo para pararte en tu día a día y preguntarte a dónde quieres ir, o qué quieres, o cómo te ves dentro de pasados unos años. O sea, yo creo que hoy en día es que por el ritmo que llevamos de vida, no nos paramos a pensar, o no nos paramos damos las cosas por hecho. O sea, entonces yo, punto número 1, párate y piensa. Perfecto, súper juventud. ¿Sí, no? Pues párate y piensa. No Luego sé. también tienes que saber qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque es bueno que sepas discernir si lo que quieres te conviene o no. Porque a veces lo que nos conviene no lo queremos. O no nos resulta atractivo, que todo puede ser. Y es bueno, yo creo que pararse a pensar para poder discernir. Luego, unido a esto, que no lo considero otro tip, es
todos tenemos una dignidad que no la podemos perder de cualquier manera y nos tenemos que hacer valer porque alguien que nos quiera tiene que, o yo entiendo que nos tiene que hacer mejores, tiene que, yo la carrera sí, yo no sé cómo la probé, pero ahí estaba el muchacho pico pala, que sigo pensando que un punto y una raya no van a ningún lado, oye, ya probé, pues no sé cómo, pero consiguió generarme esas ganas de estudiar geometría. Pues a eso es, que es un ejemplo absurdo, pero tiene que ser una persona que te consiga salir un poco de tu comodidad en cuanto a esforzarte más, querer ser mejor, o sea, entusiasmarte para comerte el mundo con lo que sea. ¿Por qué? Porque es alguien que te da vitalidad, que no te merma, que te suma. Eso sí, sí, yo creo que eso es una clave del noviazgo, ¿no? O sea, la persona que está a mi lado me hace querer ser mejor. Me hace ser mejor. Que te potencia tu sí, ser, sí, ¿no? o sea, que no te cuesta esforzarte. O sea, te valora en el sentido de que te hace sentir, te hace querer ser mejor. Si eso es así, o sea, yo creo que es una pregunta súper determinante para saber si estás ahora mismo en un noviazgo, si eso va para adelante o no va para adelante. O sea, si te hace ser mejor, adelante. Si ves que no, te lo has de replantear, ¿no? Y yo, mi última aportación es, yo creo que todos tenemos conciencia. Otra cosa es que la escuchemos o la queramos escuchar o no. Pero yo creo que la conciencia deberíamos ponerla más en valor, porque la conciencia es para mí, ha sido siempre la primera indicadora, la primera indicadora, la que primero me ha hecho saber si las cosas van bien o no van bien. Porque cuando las cosas van bien, y van bien no me refiero a que me gusten, sino que son correctas, yo tengo paz y estoy como tranquila y como con vitalidad. Cuando algo rumio, que hoy no sé yo, lo puedo camuflar como esto no lo oigo, porque a mí me interesa lo que estoy viviendo, pero en el fondo de mi corazón yo sé que eso no es bueno. Pues yo creo que a mí siempre me ha ayudado mucho ser fiel a la doctrina de la Iglesia, y esto lo digo mucho a veces cuando me preguntan, joder, la doctrina de la Iglesia es clara, o es sí o es no. Los términos medios no existen, y si dudas, distancia, que ya tendrás ocasión de saber si es sí o es no. Pero una mancha con otra o sea, ¿cómo es el dicho, no? Bueno, que una cosa con otra la tapamos, no. Que al final tú tienes que guiarte también un poco por tu conciencia y a veces buscar ayuda o consejo si lo necesitas, pero que esa intuición o no sé si no diría que la conciencia es intuición, pero pararte a pensar si realmente estás en paz con lo que estás haciendo y estás viviendo, o hay algo que te chirría un poco, porque eso igual te tiene que hacer pensar que igual las cosas no van como deberían. Muy bien. Y yo ya, pues por lo único para terminar, pues también para los que ya estén a punto de dar el paso, de que han vivido ese noviazgo, de que han hablado de todo lo que hay que hablar, de que piensan que esa persona que tiene al lado es la más maravillosa, ¿no? Pues bueno, pues que se van a casar dentro de poco, que se den cuenta o que tengan en cuenta siempre, ¿no? Que el querer al otro es un acto de la voluntad, no es un acto de sentimiento, ¿no? De que hoy en día todo eso o sea, como que se usa mucho, ¿no? Es que si yo siento, si no lo siento, no. O sea, tú para querer al otro, lo único que tienes que hacer es quererlo. ¿Eh? O sea, y si lo quieres querer, o sea, ese paso que vas a dar de ese matrimonio, o sea, está abocado al éxito porque es un acto de la voluntad. No, una vez ya has pasado el noviazgo y ya has hablado de todo lo que tienes que hablar o de todo lo que querías o de tu proyecto de futuro, de familia, de vida. O sea, que no pase un día que te levantes por la mañana, ¿no? Y que quieras querer a la persona que te han puesto a tu lado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la conclusión. Me encanta. Millones de gracias, de verdad. Mil gracias por estar aquí, por haber abierto vuestro corazón, por habernos contado vuestra historia de amor. Y nada, oyentes, esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda o queréis hablar con alguno de ellos, pues ya sabéis, nos podéis escribir por Instagram, al correo, lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo episodio y que vaya súper bien a la JMJ a todos los que vayáis y feliz verano. Un abrazo. Muchas gracias, Fátima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.